Continuamos mirando la epístola de la primera de Corintios, en el capítulo 3. Habíamos quedado en el versículo 9, vamos a arrancar de ahí hoy. Pero antes, una pequeña introducción. Cuando nosotros empezábamos nuestro ministerio, hace ya muchos años, el Señor nos dio una palabra en la que decía que si tuviéramos una iglesia pequeña que fuera pura, y esa palabra se ha cumplido al pie de la letra. En la primera parte siempre ha sido una congregación pequeña, un grupo pequeño, y el propósito siempre ha sido que nos mantengamos todos puros ante el Señor, es decir, con sinceridad ante Él y en espíritu de adoradores. Para eso es que nos disponemos a tener un corazón de discípulos. El discipulado no lo hace un hombre, sino el propio Señor Jesucristo con el Espíritu Santo ministrando a cada corazón. Por eso es que me gozo viendo que ya hay un grupo regular, un grupo juicioso, un grupo dedicado, un grupo de discípulos que tiene corazón dispuesto para el Señor. Todos los días tenemos que crecer con la palabra. No importa cuántas veces hayamos leído el mismo pasaje, el Señor siempre nos enseña cosas grandes y ocultas. Retomando entonces la disertación que tenía Pablo en la iglesia de Corinto con los creyentes, les había dicho primero que ellos todavía no tenían el desarrollo suficiente para recibir algunas cosas, pero ahora Pablo, a pesar de esa exhortación inicial, va a hacer una revelación que es muy importante, porque dice en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí pareciera que Pablo está haciendo una segregación en el sentido de que los colaboradores de Dios son los nombres que se acababan de enumerar antes, es decir, Pablo, Apolos y los que estaban trabajando allí en la obra. Pero vamos a ver que esta referencia va hacia todos los creyentes de la iglesia cristiana. Por ejemplo, en la segunda de Corintios 6:1 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y en Efesios 2:20 habla de que esos colaboradores están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo que estoy tratando de redondear como introducción es que el Señor, el majestuoso Dios que tenemos, el grandiosísimo y eterno Altísimo, le ha placido de alguna manera, sin degradarse de Él, pero haciendo de nosotros receptáculos de un honor inmerecido. Y entonces, no solo nos llama hijos, no solo nos llama hermanos del Señor Jesucristo, sino que también nos llama colaboradores en su obra. Colaboradores en la obra de Dios, en la labor de Dios, como dice la Nueva Biblia Latinoamericana. Implica muchísimas cosas. Sobre todo, la principal para mí es salir de ese estado de quietud en el cual muchas visiones de la predicación moderna han sumido la iglesia. No se trata solamente de recibir de Dios, sino de actuar con Dios. El ser colaborador de la labor de Dios no es necesaria y obligatoriamente tener un pastorado o un ministerio así por el estilo, sino que va desde el sentido de que yo haga las cosas para Dios. Cuando yo pongo mi mano sobre un hombro necesitado y oro por ese
corazón que está despedazado y me conecto con Dios pidiendo su consuelo para ese hermano, yo estoy siendo colaborador de la obra de Dios. Cuando en la familia hay una discusión entre dos hermanos cristianos y el uno, sin exhortar con la Biblia por la cabeza, como digo yo, sino con el amor y la comprensión, trata de acabar con la discusión, allí estamos siendo colaboradores de Dios. La colaboración con el Señor se extiende a muchísimos aspectos, desde ser maestros de la palabra, desde ser intercesores, ser consoladores, llevar ministración y tantísimas cosas que se pueden efectuar en el nombre del Señor. La obra del Señor no es una iglesia de 4 paredes y un púlpito, como hemos a veces cosificado la obra del Señor. La iglesia es una entidad orgánica viva que se mueve hacia todos los ámbitos, hacia el exterior, no solamente en el interior, con la palabra y con la mano de cada uno de los congregantes cuando tienen ese corazón dispuesto para Dios, corazón de discípulos, colaboradores de la obra de Dios. Y por eso dice después, conforme a la gracia, en el versículo 10 de 1 Corintios 3, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Esta es una exhortación para todo aquel que quiere trabajar en la obra del Señor. El fundamento es única y exclusivamente el Señor Jesucristo. La piedra principal, la piedra de arquitecto, de maestro constructor, la que sostiene el edificio es el Señor Jesucristo. Entonces el fundamento tiene que ser única y exclusivamente Él, porque estamos viendo tiempos en los que se traen una cantidad de cosas foráneas, externas, métodos empresariales o métodos psicológicos o sociológicos o políticos a la obra del Señor, cuando toda la obra está escrita en su palabra. El fundamento es el autor de la palabra, el verbo, el Señor Jesucristo. De modo, mi hermano, mi hermana, que este es un buen momento para hacer una concientización a nuestro propio corazón, diciéndole: Señor, de aquí en adelante que yo no haga nada, sino solo lo que es y lo que concierne y lo que es aprobado por el Señor Jesucristo. Todo en función de Él, todo para agradarlo a Él y todo para darle la gloria a Él. Si soy llamado ante multitudes, que la humildad del Señor Jesucristo me revista. Si soy llamado a unos pocos, que entonces el amor y la misericordia sea la que motive ese accionar, ese hablar, ese ministrar del Señor, para que siempre, siempre, siempre Él termine glorificado. Es decir, que yo le dé la gloria a Él. Es decir, que yo esté diciendo que Él es el autor y consumador de todas las cosas. Por tanto, el reconocimiento de su nombre es una de las características del colaborador de Dios, el que está edificando sobre la roca principal. Dice en el versículo 11 como claridad de eso: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y digo yo que tristemente estamos viendo tiempos en los cuales se están introduciendo métodos de hombres en las cosas de Dios, en las cosas del Señor Jesucristo. La iglesia debiera ser un fuerte, un bastión totalmente distinto al mundo. Y no por el hecho de que entonces ya vivimos en el siglo XXI, entonces tenemos que adaptar la iglesia al siglo XXI. No hay tal. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. No hay para qué modificar las cosas y meterle métodos del siglo XXI
Y me imagino que ahorita debe estar por aterrizar, por llegar el método de la inteligencia artificial para predicar la palabra de Dios, ya que está tan en boga en todos los aspectos. Y eso será un peligro tremendo, porque ya están denunciando con respecto a la inteligencia artificial, y lo digo como entre paréntesis, que es una herramienta muy peligrosa, porque puede desinformar de una forma impresionante, puede introducir mentiras y puede provocar colapsos políticos y económicos. Entonces imagínense ustedes que a un pastor se le diera porque descubrió que la inteligencia artificial es muy llamativa. Entonces pongamos eso como un servicio de consejería. ¿Qué le pasa, hermano? Venga aquí, escriba por favor su queja y el computador le va a resolver eso. No faltaría. Estamos viendo cómo las obras que no están fundamentadas en el Señor Jesucristo están cayendo una por una. Y es lo que nos va a decir a continuación en el versículo 12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja u hojarasca, dice en la Reina Valera, la obra de cada uno se hará evidente en el versículo 13. Voy a cortar ahí, dejar solamente el principio del versículo 13, porque es importante aclarar esto. Ya nos cambió el panorama, nos estaba hablando de que somos colaboradores de Dios y ahora nos va a hablar de los galardones que esperan la obra de ese colaborador, porque la obra de ningún obrero es en vano. Ni una sola lágrima, ni un solo esfuerzo, ni una sola palabra de aliento es perdida dentro del reino de Dios. Todo está siendo guardado para el último día, cuando lleguemos a su presencia y salga entonces a relucir todo lo que hicimos. Y aquí tenemos dos visiones de esto. Terrible es para aquel creyente que se mantuvo sentado sin hacer nada, que no fue capaz de creerle al Señor que Él podía ser usado, a pesar de sus propias limitaciones, de sus deficiencias. No creyó que había un Dios todopoderoso que, como le dijo a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién dio el oído? Cuando Moisés estaba argumentando con disculpas, con razones aparentemente muy fundamentadas, que él no hablaba bien, que era tartamudo, el Señor le dijo, no, eso no es así, porque soy yo el que va a obrar a través de ti. Entonces, el siervo hoy tiene que hacer exactamente lo mismo. Si yo no sé leer bien, si no sé cantar, si no sé cómo tocar el corazón de otra persona, no importa. Yo lo que hago como colaborador de Dios es decir, Señor, yo soy un siervo inútil, pero tú eres el Dios todopoderoso. Tú puedes hacer lo que tú quieras y te propongas a través de mí. Úsame, Señor, como a ti te plazca. Esa es la gloria del Señor Jesucristo. Reconocerle a Él lo que Él hace. Entonces, por eso aquí está dividiendo el edificar sobre el fundamento con dos grupos de tres elementos que tienen unas características en común. Oro, plata y piedras preciosas básicamente tienen dos características. Una, son valiosas, y otra, no son fácilmente combustibles. En cambio, la madera, el heno y la hojarasca sí son combustibles y desde el punto de vista del cielo no son tan valiosas como las tres primeras. Por eso entonces el colaborador de Dios que edifica puede hacerlo de dos maneras, en forma valiosa o en forma casi que improductiva. Por eso, versículo 13 dice, a cada uno se hará evidente, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Recordemos, hermanos, que como ovejas del Rey del Señor, hijos del reino,
un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo, tema que va a tocar más adelante aquí en las epístolas de Corintios. Nosotros tenemos una gran responsabilidad porque hemos recibido una grandísima bendición. Por gracia, cosa que no le ocurrió a los israelitas, nosotros podemos andar en el camino del Señor. Por gracia, nuestros pecados son perdonados. Por gracia, nuestros pecados, los que cometamos después del perdón de la cruz, nuevamente son perdonados en la confesión. Por gracia, si tenemos alguna debilidad, como Pablo, cuando confesaba que tenía un aguijón en la carne, el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú eres débil, entonces yo te hago fuerte, dice el Señor. Yo te transmito mi fuerza para que esa pase a través de ti. Entonces no hay disculpa. No importa el defecto, no importa la carencia, no importa la ignorancia incluso. Si Dios me quiere usar, lo va a hacer, con tal de que yo me rinda a Él. Por tanto, también entonces esas obras que yo haga van a ser examinadas. Y dice aquí, si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. O sea, las obras hechas con oro, plata y piedras preciosas, que fueron fundamentadas adecuadamente. Tomaron al Señor Jesucristo como autor y consumador. Y Él entonces recibe toda la gloria. El obrero recibe la honra del Señor y un galardón. Pero si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo aún así como a través del fuego. Aquí entendemos fácilmente que estas son las obras no adecuadas. Obras que todos nosotros a veces hacemos cuando no estamos tan dispuestos de corazón para servir al Señor. Por alguna razón nos gana la pereza o el deleite de pasar un rato sin responsabilidades y entonces decimos no, diga que no estoy, o cosas así por el estilo. Pero también están aquí representadas las obras que nunca estuvieron bien fundamentadas, quiere decir, una iglesia que se dio la gloria a sí misma y que nunca tuvo en cuenta en forma completa, de tapa a tapa, la palabra del Señor, sino que acomodó la verdad para que sirviera como soporte momentáneo de algunas cosas, porque el propósito final de esa iglesia era otro muy distinto, que glorificar a Dios. Esa obra, al final, va a recibir una prueba, y la prueba es el fuego, y ese fuego sabemos que es la misma situación de prueba, de dolor, de incomodidad que pasamos todos en la vida cristiana, pero que también las iglesias tienen que probar en un momento dado, porque todas las congregaciones son probadas, igual que lo es el individuo, la ovejita, la iglesia también. Y ustedes lo ven claramente reflejado en Apocalipsis capítulos 2 al 3, donde están las 7 iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia, y unas, allá el Señor les está anunciando cuál va a ser la prueba que van a pasar, porque no han querido limpiar su propósito de vida. Esa iglesia está representando a la iglesia local, pero también al corazón del creyente. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos y no descuidados en el tiempo que el Señor nos está dando aquí. Este tiempo es valiosísimo, mis hermanos. Esto que estamos haciendo, discipulándonos, es la preparación para el momento de la prueba. El momento de la prueba pueden ser muchas cosas. Puede ser una situación personal o puede ser algo que ocurra alrededor nuestro, como una circunstancia dolorosa
un terremoto, por decirlo, una pérdida que venga sobre el mundo, o también el que toque sobrevivir a un tiempo difícil. Nos estamos preparando en varias direcciones. La primera, para que la santidad vaya siendo formada por el Espíritu Santo en nosotros con nuestra aprobación. Segundo, nos estamos formando para fortalecernos en caso de que la venida del Señor todavía se demore y tengamos que pasar por situaciones difíciles o dolorosas. Y entonces nuestro carácter ya esté formado y resistente. Esas son las pruebas que podemos pasar para que se verifique sobre qué estamos construyendo. ¿Cuál es el fundamento de tu obra, mi hermano? ¿Qué estás haciendo tú? Vamos a ver. En Isaías 48:10 dice la palabra del Señor: He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. El Señor tuvo que apelar a este método con frecuencia con Israel. La iglesia cristiana a veces olvida los momentos difíciles. Nosotros como creyentes hemos olvidado los primeros 3 siglos de persecución que sufrió el cristianismo. Pero también olvidamos que en este preciso momento la iglesia cristiana está siendo perseguida en varias partes del mundo. Que nosotros estamos en un lugar relativamente tranquilo no es garantía de que en algún momento no tengamos que pasar por algo más complicado. Pero así no nos tocara, así el Señor viniera por nosotros mañana mismo y nos reclamara, no debemos olvidar que otros hermanos sí han tenido que pasar por el fuego fuerte de la prueba para que eso nos motive a nosotros a caminar en la santidad del Señor. ¿Qué es la santidad, hermano? Dejarte apartar del mundo, que el mundo no te contamine, ni mucho menos te induzca al pecado, para que tu caminar cada día sea más limpio, más puro, más sincero delante del Señor, para que esa santidad vaya bendiciendo tu vida y la de los que te rodean, porque tú no sabes la cantidad de testigos que tienes, que te están mirando, porque tú has dicho que eres cristiano, y por tanto están esperando ver tu ejemplo sobre muchas cosas que otros no tienen claro, los que te están mirando. Pero también están listos a criticar cualquier error de parte tuya, si es que no has procedido de acuerdo a la palabra de Dios, a la verdad que debe mantener tu vida. En Jeremías 23:29 recordamos algo que es importante con respecto a la palabra del Señor. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Este capítulo de Jeremías, el 23, es una exhortación contra los falsos profetas. Pero es una aclaración con respecto a lo que la palabra del Señor es. Es un instrumento por el cual nuestro corazón de piedra es hecho pedazos hasta que se convierta en un corazón de carne, un corazón sensible a Dios, a la verdad de Dios. Y es fuego porque quema lo que es la escoria y queda reluciendo el oro, que es lo que adorna la parte importante del altar al Señor. Recuerden ustedes en la instrucción que le dio a Moisés, todo lo más importante
del tabernáculo estaba recubierto de oro. El oro es el símbolo de lo más preciado para el Señor. Es el metal más precioso y se puede trabajar siempre y cuando esté completamente puro. El oro, entre más puro, tiene más quilates, porque es más fácil de trabajar, más maleable. Y es lo que el Señor busca en nosotros, que seamos dóciles a su palabra y seamos obedientes. Hermanos, se está acabando el tiempo para que nuestro corazón se convierta en algo verdaderamente obediente a la palabra del Señor. Si permanece la obra, 1 Corintios 3:14, de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Recuerden siempre, cuando cerremos los ojos a este mundo, por la razón que sea, bien sea el arrebatamiento o bien sea la muerte, vamos a ver nuestra vida eterna inmediatamente. Y allí uno de los grandes eventos que ocurrirá, aparte de las bodas del Cordero, es la ceremonia de los galardones, donde vamos a recibir el premio de lo que hicimos aquí. Dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ah, claro, pastor, usted escogió ese versículo porque ahí habla de usted. Usted está supuestamente enseñando justicia a la multitud. No, hermano, esta palabra habla de todos aquellos que son verdaderos siervos del Señor. Aquí yo veo a un padre de familia que enseña justicia a sus hijos, a sus vecinos, a las personas con las que se encuentra. Veo una madre de familia que le hace un recorderis al esposo. Veo a todos los que ministran a los necesitados. Hay alguien que necesita consuelo, entonces va fulano con palabra de Dios y le muestra justicia. Ellos van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Este es el fulgor del sol. Por consiguiente también es el fulgor del oro, de la santidad. Miren cómo dice ese versículo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Si tú decides caminar en el entendimiento de las cosas de Dios, no solamente en la leche, sino en el alimento sólido, en que ya es hora de que quieres tener revelación de las cosas del Señor, entonces eres bienvenido a este grupo, a los que van a resplandecer, a las estrellas, a perpetuidad. Dice la 1 Corintios 3:8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, es decir, el pastor, el ujier, el anciano, el diácono, el obispo, todos son una misma cosa. No hay nadie mayor que otro, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, dice el final de ese versículo 8. Cada uno, o sea, tú y yo, vamos a recibir un galardón dependiendo de nuestra labor. Y la labor no es porque hayamos ministrado a multitudes de 5,000 o de 10,000 personas. La labor que va a ser premiada es la labor hecha con el corazón para agradar a Dios y no a los hombres. Y la 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Yo no me alcanzo a imaginar este momento. Llegamos sorprendidos, ¿sí? Acabamos de cerrar los ojos aquí. Estamos entrando a la vida eterna. El impacto de ver a Dios y al Señor Jesucristo va a ser impresionante, pero no nos acabamos de reponer de eso. Ya estamos mirando todas las maravillas de la vida eterna. Otro impacto más. Y sin embargo, tampoco acabamos de reponernos de eso. Y ahora el Señor dice, bueno, este es el tiempo de los galardones.
ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, recibe tu galardón, aquí tienes, por esto que hiciste en la tierra, por esto otro que hiciste hace otros años, por esto de aquí, de más allá. Y tú decías, Señor, yo no me acordaba de eso. El Señor dice, yo sí. Ninguna obra, por pequeña que fuera, fue olvidada. Todas fueron tenidas en cuenta. Y hay unas obras que parecen grandes, pero que no hiciste con el corazón adecuado. En cambio, estas otras, de este otro día, tú hiciste una reverencia con tu corazón delante de mí. Dijiste, Señor, esto es para ti, esto es para agradarte a ti. Y fue pequeñito lo que hiciste, solamente alcanzaste un vaso de agua a un sediento. Pero esa obra fue más grande que esta otra que te felicitaron allá en la iglesia, te palmotearon en la espalda, te dijeron, bravo hermano. Esa obra yo no la apruebo tanto, apruebo esta pequeña, porque fue con corazón. Hermano, no menosprecies los instantes que todavía tenemos aquí. Cada instante que pasa, que falta todavía por vivir, es una oportunidad para que tu corazón agrade a Dios, con muchas cosas grandes y pequeñas. Y no menosprecies las pequeñas. Y termina este pasaje aquí con una introducción a un nuevo tema que sin embargo vamos a leer. Versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Por qué leemos esto hablando de galardones? Porque es algo que no debemos olvidar. Cada día que pasa, mi hermano, es necesario que tú recuerdes que tu Señor mora en ti, que tú eres templo del Espíritu, que tus ojos, que tus manos, que tu boca son parte de ese templo y por tanto son usados por Él para ministrar hacia afuera, que todo el mérito lo tiene el Señor y que tú debes vivir en humildad en ese templo, permitiendo que Él te use, pero que eso es parte de construir sobre el fundamento, porque el nuevo pacto, el pacto hecho desde la cruz hasta el momento en que el Señor se lleve su iglesia, se basa en eso, en la transformación de un ser humano común y corriente a un ser eterno, a través de la sangre de Cristo y del perdón de sus pecados, de los pecados del creyente. Se convierte entonces ahora en heredero del cielo, y las arras son el Espíritu Santo morando, pero no en cualquier parte, en un templo vivo, un templo que camina, un templo que trabaja, que vive en familia, pero que finalmente es templo, por tanto debe ser digno de quien mora en su interior. Miremos algunos versículos para terminar con esto. En la primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mire, esa parte final de ese versículo es crucial, porque a veces peleamos por nuestros derechos, por nuestro egoísmo, por nuestra comodidad, por lo que creemos que es nuestro, pero aquí el Señor nos está diciendo, ustedes no son de ustedes, su cuerpo no es de ustedes, su vida no es de ustedes, son míos. Por tanto, todo lo que ustedes llaman de ustedes, que me glorifique a mí, porque son míos, entiéndanlo. Comprender eso cambia vidas, cambia visiones, cambia propósitos, cambia despertares en la mañana. Yo no soy mío, entonces todo lo que yo haga hoy es para Dios. Segunda de Corintios 6:16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Bueno, discípulos, terminamos con eso. Seré su Dios, dice nuestro Señor, y ellos serán mi pueblo. Esta es una exhortación
a recordar que somos también una unión viva de una vida que un día no fue eterna, pero que ahora lo es, con una vida que siempre ha sido eterna, la de Dios. Tú como templo del Espíritu eres habitación, receptáculo y ministración del Dios eterno y todopoderoso. Qué honor para ti, para mí, como simples seres humanos, que el Dios que tiene todo en el cielo haya decidido venir a morar en nosotros.